Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos ahí del otro lado de la pantalla, por estar siguiéndonos, acompañándonos y apoyándonos a través de un me gusta, a través de un comentario, a través de una suscripción al canal de YouTube, que ya lo conocen ahí, Perspectiva Siglo XXI. Siempre es una ayuda muy grande para nosotros. Y como siempre decimos, te agradecemos también que puedas estar orando por nosotros, por Mati, por mí, por Rubén y Alicia, que todavía siguen en La Pampa realizando este gran seminario. Así que muchísimas gracias de todo corazón por esas oraciones que seguramente están orando por nosotros y lo agradecemos muchísimo. Y si tenés algún pedido de oración, no te olvides de compartirlo a través de nuestro número de WhatsApp, que va a estar apareciendo en pantalla o lo tienen abajo en la descripción de este video, para poder mandarnos tu pedido de oración y estar orando también por vos. Ahí devolverte ese favor de que vos orás por nosotros, nosotros queremos orar por vos. Hay un grupo específico que se reúne todos los días a las 9 de la noche para poder orar por cada uno de ustedes. Así que no dudes en compartir tu pedido. Y hoy quiero hacer algo diferente, quiero hacer algo especial. Quiero mandar un saludito especial. Quiero mandar un saludo a Elvira. Elvira, sé que nos estás viendo, sé que nos seguís desde hace mucho tiempo, así que muchísimas gracias. Acá te mando un saludo muy grande. Tuve la posibilidad de conocerte en esa visita que hice al sanatorio, así que te mando un abrazo muy grande, que Dios te bendiga mucho y te puedas recuperar muy pronto. Ahora sí, también mandamos un saludo especial a todos los que están viendo, no hacemos diferencia acá, simplemente que tuve la posibilidad de conocer a Elvira, pero también te mando un saludo y un gran abrazo a vos, que ahí que me estás viendo del otro lado de la pantalla. Ahora sí, sin más preámbulo, como siempre decimos, Biblia en mano, algo para anotar, y vamos a empezar con el tema de hoy, que ¿cómo se titula? Adorar al Creador del Universo. Y ahí está, ¿no? La imagen la pudieron ver, una persona con los brazos abiertos adorando al Creador del Universo. Pero vamos a desarrollar un poquitito. Vos que estás del otro lado, te hago una pregunta. ¿Conocés la historia del diluvio? ¿Alguna vez oíste hablar de qué consiste la historia del diluvio? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento pasó? ¿Qué aconteció en ese preciso instante? Bueno, por si no conocés la historia del diluvio, o seguramente la habrás escuchado nombrar, fue cuando Dios destruyó la tierra a través del agua. Y ahora vamos a meternos un poquitito más en la historia y analizarla un poquito en profundidad. Pero con esta historia en mente, ¿no? El diluvio, lo que hizo Dios. Después de crear toda la tierra, después de crear todas las cosas, las destruyó a base de agua. ¿Y nunca te hiciste esta pregunta de ¿por qué Dios destruyó la tierra en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó para que Dios tome la decisión de destruir la tierra con un diluvio? ¿Se murieron todos directamente? ¿Hubo gente que sobrevivió? ¿Solamente los animales lo sobrevivieron? ¿Cómo es que sobrevivieron? ¿A través de qué instrumento? ¿A través de qué embarcación? Ya estoy ahí dando un pequeño spoiler de la historia. Vamos a meternos directamente en la historia de hoy. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5, que dice lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 11 y 12 dicen, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces tenemos esta situación. Dios, Jehová, después de crear la tierra, después de crear todo, vuelve a ver a la tierra y ¿qué encuentra? Corrupción, maldad, caos. Cada uno hacía lo que quería. Cada uno se guiaba por los caminos que el corazón dictaba. Y su corazón no estaba Dios. Claramente estaba todo lo opuesto, todo lo que era la maldad. Se había corrompido a tal manera que era una tierra llena de violencia, dice. Tierra llena de violencia. Era un caos tremendo, podríamos decir. Y miró Dios a la tierra y aquí que estaba corrompida directamente, porque toda carne había sido corrompido su camino sobre la tierra. Dios había creado la tierra, el ser humano, las personas, con un camino, el camino que Él había trazado, ¿no? Pero las personas directamente acá decidieron no optar más por ese camino y hacer lo que quisiesen, hacer lo que su corazón dictaba, llenarlos de violencia, de corrupción, de maldad, de ira. Podríamos decir, no había ley directamente, cada uno hacía lo que quería. ¿Y cómo se encontraba la tierra en ese momento?
había pura maldad. Ahí como puede estar viendo la imagen. Algo ilustrativo, caos. Es porque esa imagen representa el caos. Nada más que es caos. Fuego, supongo que habrá una ilustración pequeña y una persona parada, pero la tierra estaba llena de maldad. Los seres humanos habían corrompido sus corazones, sus caminos, y optaron por hacer lo que ellos quisieran y no lo que Dios mandaba, no lo que Dios quería, no hacer la voluntad de Dios, sino que guiarse simplemente por el instinto de un animal incluso. Podría ser que las personas en ese momento eran como animales, se guiaban por instinto y hacían lo que ellos querían, sin un poco de conocimiento, de racionalización, nada. Era maldad pura, pura maldad. En ese momento así se encontraba la tierra. Dios vuelve a ver a la tierra después de su creación. ¿Qué encuentra? Estaba todo hecho patas para arriba, como se dice, ¿no? Ahora, la pregunta también es acá. ¿Había alguien justo en ese momento? Y ya ahí con la imagen que está viendo en pantalla ya te estoy dando un pequeño spoiler. ¿De quién es esa persona justa? Dentro de tanta maldad, dentro de todas las personas que hacían lo que querían, que no seguían los caminos de Dios, que hacían lo que su corazón dictaba, completamente corrompido. ¿Había alguien que realmente se mantenía justo a pesar de todo? ¿Había alguien que, a pesar de toda la situación, de cómo estaba todo el entorno, seguía optando por el camino de Dios? ¿Seguía haciendo la voluntad de Dios? Bueno, justamente Dios encuentra a una persona. ¿Y esa persona quién fue? Génesis capítulo 6, versículo 8 al 9, dice lo siguiente. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, como con Dios caminó Noé. Impresionante descripción, ¿no? Qué lindo sería también poder hallar gracias ante los ojos de Jehová, que nosotros seamos esas personas donde Dios halle gracias ante sus ojos. Estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y acá perfecto no quiere decir, acá como un paréntesis, no quiere decir perfecto de que no cometía ningún error, sino perfecto en que aceptaba y optaba por seguir la voluntad y los caminos de Dios. Justamente, con Dios caminó Noé, seguía sus caminos, no se dejaba guiar directamente por lo que decía su corazón ni por los impulsos, sino que seguía guiando lo que había aprendido de sus padres, de mantenerse en el camino correcto, en el camino de Dios, en lo que Dios decía, escuchar la voz de Dios, la voluntad de Él. Entonces, en toda esa tierra de violencia, Dios halla a Noé, ese varón justo, ese hombre que halló gracias ante los ojos de Jehová. Y el versículo 13 dice lo siguiente. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Algo interesante y algo para destacar de lo que es la voluntad de Dios y su carácter, es que Dios, a pesar de ver tanta maldad, a pesar de ver que los seres humanos y su creación estaban en cualquier lado, andaban haciendo lo que querían, Dios no destruyó la tierra así porque sí y listo. Total, hago como un reset, podríamos decir, y se crea todo de vuelta, destruyo todo desde cero y arranco desde cero, ¿no? Arranco de nuevo. Es como esas artesanías que se hacen con arcilla, si te sale medio mal, viste que las personas, no sé si viste esos videos, rompen todo, meten al agua, y sale de vuelta otra creación, otra forma, otra figura. Pero Dios no hace eso con nosotros. ¿Qué hizo en ese momento con Noé? Encontró a esa persona justa, ¿y qué fue lo que hizo? Dijo pues Dios a Noé, le avisó. O sea, es tanto el amor que tiene Dios por su creación que incluso busca a esa persona que se mantiene justa, busca a esa persona que se mantiene en sus caminos y además le avisa, le advierte. Noé, he decidido destruir la tierra, he decidido el fin de todo ser. Pero no porque a mí me pinta, dice Dios, no porque me da la gana, sino porque la tierra está llena de violencia a causa de esas personas que decidieron hacer lo que quisieron. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Tengo que destruirlo porque el pecado es incontrolable en ese momento. La tierra estaba llena de violencia. ¿Y qué es lo que le dice?
cómo es la forma en cómo va a poder, o qué es lo que tenía que preparar Noé para poder salvarse de toda esta destrucción que se venía, de este diluvio que ya conocemos. Génesis 6:14 dice lo siguiente: hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Después los invito a que vayan a leer el capítulo 6 de Génesis, donde se explica detalladamente la estructura que tenía el arca, las dimensiones, cómo se tenía que armar, qué es lo que tenía que haber adentro, el tiempo que le tomó a Noé y a su familia también armar todo este arca, porque no era un arca, un botecito, no era un yate, no era un botecito chiquitito, esos tipos salvavidas, que son cortitos, una canoa. Era un arca de unas dimensiones exageradamente grandes. Ahora a continuación vamos a ver una imagen representativa de lo que podía llegar a haber sido. Miren, ahí en pantalla ustedes lo están viendo. Más o menos utilizando la inteligencia artificial que tenemos hoy en día, esto pudo haber sido el arca. Un barco inmenso, todo hecho de madera, brea, algunos otros materiales que seguramente habrá utilizado Noé para poder construir semejante embarcación. Imagínense en construir semejante embarcación. ¿Cuánto tiempo llevaría a armar todo esto? El apoyo de Noé, su familia, y no solamente eso. Mientras Noé estaba construyendo esto, las personas que estaban alrededor no es que habían cambiado de opinión o porque lo vieron construir lo fueron a ayudar. Al contrario, ¿cómo es que estaba la tierra? ¿Te acordás cómo estaba? Llena de violencia. Las personas hacían lo que querían. Y esa violencia también cayó en Noé y en su familia cuando estaban construyendo. Seguramente lo habrán insultado, se habrán burlado. ¿Por qué estás haciendo esas cosas? ¿Para qué? Si no sirve para nada. Pero ¿por qué decían todo esto? Para ese momento, el que haya un diluvio era algo imposible. Porque las personas de ese entonces no conocían lo que era la lluvia, el diluvio como tal. No conocían, no sabían de qué se trataba. La tierra en ese momento se regaba bajo un leve rocío que caía, como una pequeña llovizna podría ser y menos, para mantener toda la vegetación creciendo, con fuerza, verde, que las flores crezcan, que tengan ese alimento del agua, ¿no? Que es muy importante por todos los nutrientes. Entonces no conocían lo que era el diluvio como tal, una lluvia torrencial, podríamos decirlo hoy en día, ¿no? Pero miren lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Fuerte declaración de parte de Dios para Noé. No solamente le dice que va a destruir la tierra, sino también le dice que tendría que construir un arca, podríamos decir la embarcación de la salvación para ese momento. Sino también que le dice, le brinda más información de cómo iba a destruir la tierra, a través de un diluvio. Como había repetido anteriormente, Noé no tenía ni idea de lo que era un diluvio. Pero, ¿qué hacía Noé? Confiaba en lo que Dios le decía. Y miren la última parte. Todo lo que hay en la tierra morirá. No iba a quedar absolutamente nada. Nada. Ni incluso seres humanos, ni animales, ni seres vivos, ni siquiera la vegetación. Nada. Era un diluvio masivo. Súper masivo. Era una lluvia torrencial de esas de la que parece que se veía en el fin del mundo. Bueno, en ese momento sí era el fin del mundo. Era un diluvio del fin del mundo. Y las personas no entendían de lo que estaba hablando, de lo que estaba haciendo primero Noé. Y capaz que Noé no tenía ni idea de lo que estaba hablando Dios. Pero como Noé fue un varón justo, que se mantenía en el camino correcto, le hizo caso. Dijo, capaz, déjame usar la imaginación. Noé habrá dicho, no tengo ni idea de lo que es un diluvio, Dios. La verdad que ni siquiera sé qué es. Pero porque vos me lo pedís, lo voy a hacer. Porque oigo tu voz y yo sigo tus caminos, voy a seguir con esa petición. Y en ese momento, esa petición, al haber seguido los caminos de Dios, haber escuchado la voz de Dios en ese momento, fue la salvación para Noé y para su familia. Porque el que había sido llamado fue Noé. Pero toda su familia también fue con ellos.
Toda la familia entró en el arca y una cantidad de animales específicos también que te invito a que lo vayas a leer ahí. Y si no, si querés más información, mandanos un mensaje a través de WhatsApp y nosotros te brindamos algunos videos que tenemos, información extra. Eso no dudes en comentarnos, avisarnos o mandarnos un mensajito. Entonces tenemos el diluvio. Ahí lo pueden ver en pantalla, también una ilustración. El gran diluvio. Todo era agua. Empezó a largarse una lluvia torrencial. Imaginando un poco, era como que si cayesen torrentes de agua, cascadas de agua, desde el cielo a la tierra. La gente se empezó a desesperar. A Noé se le había dicho que entrase unos días antes del diluvio. Interesante. Ahí te estoy haciendo un pequeño spoiler de la historia. Noé estando dentro del arca, sin que lloviese, sin que diluvie, no había caído ni una gota de agua desde el cielo. Las personas alrededor se burlaban de él. No, un diluvio, ¿para qué? ¿Qué haces ahí adentro, Noé? Me imagino que le habrán tirado cosas incluso al arca. Pero bueno, el tamaño del arca se vio que era imponente y habrá sido de un material bastante duro, una madera bastante dura. No se iba a romper así porque sí. Pero Dios le había dicho, entren al arca tú y tu familia, todos los animales. Y en el momento preciso, en el momento perfecto, un ángel cierra la puerta del arca y es cuando comienza el diluvio. Es cuando ahí lo pueden ver en pantalla, otra representación. Agua. Y no era un agua tranquila, no era, bueno, una agüita cuando vas en un bote o cuando vas en algún barco, si alguna vez tuviste la posibilidad de ir en un crucero, se mueve un poquitito el agua, ¿no? O sea, a algunas personas le da mareo incluso. Pero fue un diluvio, una tormenta de olas inmensas, inmensas, que incluso capaz me atrevo a decir que tapaban el arca, o sea, eran olas muchísimo más grandes que el arca mismo, las pasaba por encima, lluvia constante, agua, agua, agua y solamente agua caía del cielo. Entonces, de un momento a otro, lo que nunca pasó, lo imposible, se volvió posible. Lo que en ese momento las personas creían que era una absurdez, un chiste, en ese momento las personas se burlaban de Noé. Incluso Noé, durante la construcción del arca, también se le mandó a que predicase a las personas sobre este acontecimiento. No quisieron hacer caso. Pero en el momento que empezaron a caer las gotas de agua, la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero la puerta del arca ya estaba cerrada. Esto fue más o menos un pequeño resumen de lo que la historia del diluvio, cómo fue lo que pasó, por qué motivo Dios instó a este diluvio, por la maldad de la tierra, como habíamos visto. Pero ahora, ¿nunca te pusiste a pensar o nunca te preguntaste esto? ¿De dónde vinieron las aguas? Si nunca llovió en ese momento, solamente había un leve rocío, ¿de dónde cayeron estas aguas? ¿Cómo es que se produjo esta cataratas del cielo, porque caía del cielo el agua, hacia la tierra en ese momento? Si también ya había agua. Bueno, para responder a esta pregunta tenemos que rebobinar, ir para atrás e ir al momento de la creación. Entonces, vamos a la creación. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, tenemos este principio, ¿no? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en ese momento la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Una pequeña ilustración ahí, lo pueden ver en pantalla. Una tierra que estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios, también conocido como el Espíritu Santo, se movía por la faz de las aguas. O sea, era totalmente agua, todo agua. Un mundo hecho de agua, pero que estaba todo desordenado y vacío. Entonces de ahí empezó Dios a crear. Vamos al primer día. Génesis 1, 3 al 5 dice: Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas.
Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, tenemos la tierra desordenada y vacía, oscuridad y agua, podríamos decir. ¿Qué fue lo que creó Dios en el primer día? La luz. Dios creó la luz para poder separar el día de la noche. En este caso, a la luz la llamó día y a la noche la llamó oscuridad, ¿no? La oscuridad la había llamado noche. Fue el primer día de la creación. Luego de tener toda la tierra, vamos a crear la luz. ¿Y qué siguió creando Dios después de esto? Versículos 6 al 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces tenemos el día 2. ¿Cómo habíamos dicho que estaba el agua? Perdón, ya le dije el spoiler, pero bueno, ¿cómo dijimos que estaba la tierra? Llena de agua. ¿Y qué hizo Dios? Separó las aguas de las aguas que estaban en la tierra de las aguas que estaban en la expansión. Hizo la expansión. ¿Cómo se conoce hoy en día esto? Los cielos, que es la atmósfera. ¿Nunca se dieron cuenta o se pusieron a ver, a pensar? Yo cuando era chiquitito imaginaba mucho de que el agua que está en la tierra casi es muy parecida, es como un reflejo. ¿Se dieron cuenta que se forma como ese reflejo del cielo? Que casi a veces es del mismo color incluso, ¿no? Cuando el agua no está tan sucia. Cuando es un agua cristalina es casi semejante al azul, al color de que tiene el cielo. Es como que literalmente es agua y agua. Bueno, justamente por eso. Dios separó, hizo la expansión y hizo la atmósfera para separar las aguas del cielo de las aguas de la tierra. ¿Cuál era la pregunta? ¿De dónde habían venido las aguas del cielo? Interesante. ¿Qué separó Dios acá? Las aguas de las aguas. Vamos al día 3, versículo 9 al 13. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra. Y fue así. Tenemos que en versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Entonces, ¿qué tenemos en el tercer día? Día 3, tierra, mar y vegetación. Como vimos al principio del versículo, juntó toda el agua que había en la tierra, ¿y qué hizo? Lo convirtió en los mares. Separó el agua de lo seco, a lo seco lo hizo la tierra, y en lo seco mucha vegetación, árboles que dan fruto. ¿Se dieron cuenta de algo que dice Dios cada vez que termina de crear? Y era bueno en gran manera, y vio Dios que era bueno. Dejo eso ahí, la dejo picando y ahora vamos a ver por qué. Siguiente versículo, 14 al 19. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día y la lumbrera menor para que señorase en la noche. Hizo también las estrellas. Y la puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Y acá tenemos el cuarto día. ¿Qué es lo que se creó? Día 4, el sol, la lumbrera mayor, la luna, la lumbrera menor, y las estrellas. Podríamos decir se quedaron los astros ahí conocidos. Pero antes de seguir avanzando con los días de la creación, ¿se acuerdan la pregunta que dije? ¿De dónde vino el agua del cielo? Justamente, el diluvio, si se ponen a pensar, es lo inverso al segundo y al tercer día de la creación. Separó Dios las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. ¿Y qué pasó cuando estuvo el diluvio? ¿De dónde cayeron las aguas?
de los cielos. Cayó todas las aguas de los cielos. Se hicieron agujeros y cayeron como cataratas. Y fue así que se inundó toda la tierra de nuevo. Día 5, ¿qué pasó? Génesis capítulo 1, versículo 20 al 23 dice: Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y todo ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. ¿Qué tenemos en el quinto día entonces? Las aves y los monstruos marinos, o conocidos como los peces, todo lo que está en el cielo, todo lo que vuela, y todo lo que nada, podríamos decir, en el mar, en los mares, en los ríos, en donde haya agua. Pero es impresionante cómo Dios, cuando va creando, ve Dios que es bueno, bueno en gran manera. Todo lo que hace es bueno. Y además de la multiplicación. ¿Cuánta cantidad de peces hoy en día existen en este mundo? ¿Cuánta cantidad de aves, diferentes tipos de especies, de géneros, de formas, de colores? Todo lo que hizo Dios en este mundo fue bueno. Día 5. Vamos con el siguiente día. Génesis capítulo 1, versículo 24 al 27. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastraba sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces tenemos en la primera parte del día 6, que es el siguiente día después del 5, tenemos todos los animales terrestres. Vamos a hacer una recopilación media rápida de todos los días. En el primer día, la luz, ¿no? La tierra desordenada y vacía, solamente había agua y tinieblas, se crea la luz. Segundo día, ¿cuál era ahí? ¿Que estás viendo del video? Ponedlo en los comentarios. Vamos a hacer una actividad. En los comentarios, si nos está viendo por YouTube, agarré y poné día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y decinos qué dicen cada día, pero sin ver el video, a ver si prestaron atención. Vamos con la siguiente parte del versículo, que es lo que también se creó en el día 6. Primeramente los animales terrestres. ¿Pero qué más se creó en ese día? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces en el día 6, aparte de los animales terrestres, ¿quiénes estamos? Nosotros, el ser humano. En el día 6 Dios creó al ser humano, a Adán y Eva, al hombre y la mujer, a imagen y semejanza de Dios. Creemos al hombre a imagen y semejanza nuestra, dice, para que señoree, para que mayordomee, podríamos decir, que sea mayordomo en toda esta creación. ¿Por qué? Porque toda la creación fue hecha para nosotros. El Edén en ese momento, la creación completa, todos los días que pasaron, toda la creación desde una tierra desordenada y vacía con agua y tinieblas hasta una tierra perfecta, porque Dios vio que era bueno, todo lo que hizo Dios fue bueno, era un regalo, podríamos decir, para nosotros. El lugar donde nosotros teníamos que vivir. Un lugar donde no había maldad. Un lugar donde no había caos, donde no había violencia, como pasó en el diluvio. Sino que en la creación todo era bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Dios dijo y se hizo. Y vio Dios que era bueno. Entonces tenemos en el día 6 a los animales terrestres, podríamos decir, y al ser humano. Hombre y mujer. Ahora, el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis dice:
y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que hizo Dios en esos 6 días. Dios vio todo lo que había hecho. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se ve? Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Todo lo que Dios había creado hasta ese momento, un Dios creador, que con solamente decirlo, crea, vio que todo era bueno en gran manera. Entonces, en el inicio, en la creación, todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. No había pecado, no había maldad, no había error en esa creación. Era una creación perfecta. Una creación que había hecho para nosotros, para el ser humano, para que habitasen en la creación, en el Edén en ese momento, e incluso para que Dios habitase con nosotros. Te invito a que puedas leer la historia de Génesis completa, cuando después Dios crea al hombre y a la mujer. Incluso el mismo Dios andaba y paseaba con ellos por el jardín del Edén. ¡Qué privilegio! Hasta que, bueno, ya sabemos lo que pasó, el pecado. Pero hasta ese momento todo lo que había hecho Dios era bueno en gran manera. Perfecto. Era hermoso, me imagino. Ahora la pregunta es, ¿estaba terminada la creación? ¿Ya con esos 6 días la creación había terminado? ¿O falta un día más? ¿O falta algo más? ¿O listo, bueno, 6 días, se terminó toda la creación y listo, ahí cerró todo. Dios vio que fue bueno en gran manera, perfecto, ya está, me quedo de brazos cruzados, ya no hago más nada. En realidad no, no fue toda la creación hasta ahí. La creación no se termina ahí, queda un día más. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y como pudieron ver ahí en el versículo, yo marqué 3 verbos, podríamos decir. Reposó, bendijo y santificó. Te hago una pregunta, vos que estás ahí del otro lado. En los días anteriores, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿Dios reposó en ese día? ¿Dios los bendijo? ¿Dios los santificó? Si leemos los versículos, ahí tenés tu Biblia, me imagino que debes tener tu Biblia ahí. Ahí ya sea en papel o en digital, cualquiera de los dos. Si lo revisás, Dios no hace ninguna de estas 3 acciones, podríamos decir, durante esos días. Pero el último día, el séptimo día, es especial. Porque Dios reposó, lo bendijo y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Che, pará, Mariano, si él descansó, si él reposó, ¿quiere decir que Dios se cansa? No. Dios no se cansa. ¿Cómo se va a cansar de Dios? Pero ¿te acordás qué fue lo que mencioné durante el programa? La creación, todo lo que había hecho, en el día 6 lo mencioné. ¿Para quién era? Toda la preparación de ese mundo, ¿para quién era? Para el ser humano. Este día especial, ya que Dios reposa, bendice y lo santifica, ¿fue para que Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación? ¿O fue para darnos un ejemplo a nosotros de lo que también tenemos que hacer en ese día? ¡Apa! ¿Qué crees? ¿Cuál es la primera opción o la segunda? El séptimo día, ¿cuál fue? El día sábado. En el día sábado fue cuando Dios reposó, lo bendijo y lo santificó, donde se tomó para observar y ver toda la creación que había hecho, pero también nos estaba dando un regalo a nosotros, el regalo del reposo en ese hermoso y precioso día, en ese día especial. ¿Por qué digo especial?
porque fue el único día que Dios se tomó el tiempo para reposar, bendecir y santificar. No es un día cualquiera. Incluso, es tan importante ese día que además de que Él hizo esa parte especial, lo agregó a su ley. Vamos a Éxodo 20, versículo 8 al 11, y dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Era tan importante este día que incluso Dios lo agregó en su ley. Es tan importante para Dios este día que Él lo reposó, bendijo y lo santificó. Es tan importante para Dios este día que quiere que vos también lo cumplas. Si no, ¿por qué estaría en su ley, en los 10 mandamientos? Vamos a ver un ejemplo que incluso no solamente Dios lo cumplió, sino también el mismísimo Jesús estando acá en la tierra. Vayamos a Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56. ¿Qué dice esto? Era el día de preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado, conforme al mandamiento. Interesante. Era el día de preparación para el sábado. ¿Qué día sigue antes que el sábado? El viernes. Entonces podríamos decir que el viernes es ese día de preparación. ¿Por qué estaba a punto de comenzar? Las mujeres que habían acompañado a Jesús de Galilea siguieron a José para ver el sepulcro, cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon las especies aromáticas y perfumes, que era algo que se hacía la costumbre de ir para llevar adentro de las tumbas o de los sepulcros, para que no haya olor, obviamente, porque el cuerpo en descomposición larga bastante olor. Pero entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Se acuerdan cuándo murió Jesús? Un viernes por la tarde se dice. ¿Y cuándo resucitó? Un domingo. ¿Y qué hizo durante el sábado? Estuvo muerto. ¿Y la Biblia a qué compara a la muerte? Como al descanso, como a estar dormido, como descansar. Yo no voy a tocar mucho este tema, porque Mati mañana va a profundizar aún más todo esto. Así que no te puedes perder el día de mañana. Ojo, no te lo pierdas. Pero hasta incluso Jesús, también sus discípulos. José, que estaba en ese momento, las mujeres que lo acompañaban, incluso ellas mismas se dieron cuenta de que ya era viernes y ya había que entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Cumplían el mandamiento, cumplían la ley de Dios. Cumplían ese mandato que Dios había dicho en su ley, en el monte Sinaí, en las tablas de piedra, lo seguían cumpliendo hasta ese momento. Entonces, ¿es un día importante o no es un día importante? Miren lo que dice Isaías 66, versículo 22 al 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Podremos, acá saltamos, desde la creación fue importante. Cuando Jesús estuvo en esta tierra y murió, fue importante. ¿Los discípulos de Jesús lo hicieron? Sí, porque era importante. E incluso, como menciona Isaías, en la tierra nueva, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, ¿qué se va a hacer?
y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Incluso en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén. Incluso ahí, en los días finales. Ese día es de suma importancia. Ese día es un día especial. Es un día de adoración. Es un día donde hay que reposar, hay que bendecir y hay que santificar. Porque Dios lo hizo. Porque Jesús lo hizo. Estando acá en la tierra, que es nuestro ejemplo. Porque incluso los discípulos lo hicieron. Los seguidores de Jesús. E incluso se va a hacer en la tierra nueva. En el futuro, podríamos decir. Entonces, ¿este día es un día cualquiera? No es un día cualquiera. Es un día especial. Y miren lo que dice Mateo. Mateo 24, si no conocen, es como el Apocalipsis sinóptico, ¿no? Es como el Apocalipsis de los Evangelios. Versículo 37 al 39 dice lo siguiente. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y acá quiero recalcar algo importante. Este versículo, como el versículo de Isaías, ya podríamos decir que hacen referencia al futuro y a la actualidad. De acá, de hoy, que estás viendo este video, para adelante. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, ¿cómo estaban? Comiendo y bebiendo, casándose, dando en casamiento. Quiere decir, se casaban unos con otros, no le importaba nada, no había respeto, hacemos lo que queremos, esto es una joda, es una fiesta, viva la pepa, como se dice. No importa. Hacemos lo que queremos, total, no pasa nada. ¿Pero no pasa nada? ¿O sí pasa en realidad? Porque incluso hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Te acuerdas que te mencioné que Noé estuvo predicándoles también? Mientras construía el arca con su familia, iba a predicar a las personas. Les decía, che, va a caer un diluvio. Acepten este mensaje, entren en el arca. Porque todo se va a destruir. Es importante esto que estoy diciendo. ¿Y cómo reaccionaban las personas? No importa. Se habrán reído, se habrán burlado de Noé ahí en su cara. Se reían, hacían lo que querían, seguían comiendo, seguían bebiendo, esto es una fiesta, vamos a disfrutar. ¿Qué va a caer un diluvio? ¿Qué es el diluvio? ¿Agua del cielo? Pff, imposible, nunca cayó agua del cielo. Nunca vieron una sola gota caer del cielo. Entonces, ¿qué me venís a hablar, Noé? Habrán dicho capaz, ¿no? Ahí, parafraseando un poco, usando la imaginación. ¿Qué venís a hablar de un diluvio? Nada que ver. Si nunca cayó una gota de agua del cielo. ¿Y qué pasó? Y esto lo remarqué porque es importante. No entendieron. No entendieron. Y te pregunto, vos ahí que estás del otro lado, ¿entendés la Biblia cuando la lees? ¿La comprendés? ¿Entendés el tiempo en el que estamos viviendo? Te pregunto, ¿no crees que los días que estamos viviendo en la actualidad es muy parecida a los días de Noé? ¿Al tiempo en el que Noé estaba viviendo? ¿No crees que hay una similitud? ¿No ves esa similitud cuando salís afuera? ¿No ves esa similitud cuando prendés las noticias? No más irse tan lejos. ¿No ves la similitud en tu vida? Que es todo, cada uno hace lo que quiere y ya está. Donde ya incluso ni siquiera el respeto hay hacia la otra persona. Incluso hay personas que no entienden o no quieren entender. Que eso es peor. No querer entender la palabra de Dios. No querer conocer
de la palabra de Dios. No querer aceptar la palabra de Dios. Que por consecuencia no aceptás a Dios. Das un rechazo firme, fijo, ante Dios. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 7. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos, se burlará y dirá: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde el tiempo antiguo, por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado, el diluvio. Y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. En ese momento había gente burlona, que se le reía a Noé, lo insultaba. ¿De qué diluvio me hablas? No va a caer ningún diluvio, vos estás loco. Te falta un tornillo, utilizando un lenguaje un poquitito más actual. ¿Y no te encontraste con esta gente vos también? Pregunto. ¿No te encontraste con gente que se burla de Jesús? ¿Que se burla del mensaje que hay en la Biblia? ¿No se han burlado de vos por leer la palabra de Dios? ¿No te han quedado mirando y te han dicho: estás loco por creer esas cosas? ¿No te ha pasado de querer compartir la palabra y que te la rechacen? O peor, no querer compartirla porque te da miedo de lo que te digan. ¿No pasa que la gente hoy en día no cree en Dios? ¿No cree en la segunda venida? Se burla. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? ¿Qué pasó con la segunda venida? ¿No era que Jesús iba a volver por segunda vez? ¿Dónde está? Yo no lo veo. ¿No te cruzaste con ese tipo de personas que deciden rechazar voluntariamente la palabra de Dios? ¿No quieren aceptar a Cristo en su vida? ¿No te pasó a vos? ¿No te pasó de creer que esto es un juego, un chiste? ¿Son simplemente mentiras? ¿No te pasó de dudar de lo que dice la palabra de Dios? ¿No te pasó de decir: no, esto no creo que pase? Con todo el caos que hay a mi alrededor, ¿cómo está el mundo hoy en día? Donde ni siquiera hay respeto por nadie ni por nada. Donde incluso no llego para comer a fin de mes, no tengo el dinero suficiente para poder comprarle una comida, ropa, algo a mis hijos. La estoy pasando mal, no tengo un techo para dormir, estoy desempleado. ¿No te ha pasado todas estas cosas? ¿No pasa que la gente ya ni siquiera acepta el mensaje de lo que dice la Biblia? ¿No quieren creer en la Biblia? ¿Creen que el que cree en la Biblia está loco? ¿Son cosas supersticiosas? ¿Es como un cuento de hadas directamente? En ese momento Noé pasó por lo mismo. Y la palabra de Dios nos dice que va a pasar lo mismo. Que los días van a ser como los días de Noé. ¿Y ya son o no son? Que va a haber gente que se burle de lo que creemos. ¿Y hay gente que se burla o no hay gente que se burla? Pero miren lo que dice la segunda parte de este versículo, porque no quiero quedarme con esto. No quiero quedarme solo con lo malo. Porque así también por la palabra se creó el mundo a través del agua,
por el agua en ese momento con Noé, va a ser destruida. Y fue destruida. Pero después Dios hace un pacto con Noé. Y se ve un arco iris, el famoso arco iris, que representa el pacto de no volver a destruir a la tierra por agua. Pero, Pedro, ¿qué dice abajo? Y ahora pues esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Se acuerdan de lo que hablamos el programa pasado, del fuego divino? El fuego que iba a consumir todo. Ya Pedro lo decía. Pero como dije, no me quiero quedar con esta parte. Mejor vamos al versículo 9. ¿Qué es lo que dice? El Señor no tarda, en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y acá el tema no es que Jesús está tardando. Acá el tema no es que Jesús no cumple con su palabra. Si su palabra tiene tal poder que con la palabra puede crear cosas, puede crear vida de la nada, ¿vos creés que la promesa que Él hizo de volver por segunda vez es una promesa vacía? ¿Es una promesa que no se va a cumplir? No. Y acá es cuando es una caricia al alma el entender de por qué Jesús no viene todavía. El entender de por qué Jesús está retardando, está esperando su venida. ¿Querés saber cuál es la razón? Es por vos. Es por mí. Es por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene paciencia. Paciencia con ustedes. Paciencia con vos, que me estás viendo ahí del otro lado de la pantalla. Jesús tiene paciencia con vos. Jesús tiene paciencia conmigo. ¿Por qué tiene paciencia? Por amor. ¿Por qué no viene todavía? Porque Él quiere que nadie perezca. Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él no quiere que nosotros no disfrutemos de una eternidad junto a Él. Él no quiere que no disfrutemos del cielo nuevo y la tierra nueva que vimos ahí en Isaías 66. Él no quiere dejarte de lado. Él quiere que vos estés con Él. Él quiere que vos te arrepientas. Él quiere que vos hoy aceptes de su palabra, aceptes su camino, aceptes su voluntad. Él quiere que hoy te encuentre a vos y mire y halle a una persona justa, a una persona correcta, a una persona que sigue la voluntad de Dios sin importar qué. A una persona que no le importa lo que el entorno les diga. No me importa, yo sigo la voluntad de Dios, yo sigo sus caminos, yo escucho su voz así como Noé lo escuchó en ese momento. Y se puso a construir un arca en un momento donde toda la gente creía que era imposible, donde agua iba a caer. No iba a caer agua. ¿Qué está diciendo Noé? ¿Para qué construir semejante estructura? Porque Dios me lo pidió. Porque yo escucho la voz de Dios y la obedezco. Porque sé que lo que Dios quiere para mí es bueno. Porque sé que los planes que Dios tiene para mi vida son los mejores. No importa qué plan puedes armar en tu vida. Puede que vos creas que el plan es el plan perfecto. Pero déjame decirte que el plan de Dios es muchísimo mayor. El plan de Dios tiene recompensas inmensas. El plan de Dios, el camino que Dios da, el camino que Dios traza, es un camino lleno de bendiciones. Pero depende de vos si lo aceptás o no.
Dios está teniendo paciencia con vos y conmigo. Y hoy es momento de aceptarlo. Porque se va a cerrar el arca. Se va a cerrar la puerta. Y para aquellos que no entendieron en su momento, ya va a ser tarde para arrepentirse. Por eso vos que me estás viendo del otro lado, hoy es el momento. No dejes pasar la oportunidad. No dejes pasarlo. Hoy es el momento de decidir. Y como siempre digo, hoy puede ser tarde. Ahora es el momento de decidir. ¿Estás decidiendo por Cristo? ¿Estás decidiendo seguir su voluntad? ¿Estás decidiendo de corazón seguir por su camino? ¿O estás yendo por el camino que te ofrece este mundo? El camino del pecado. El camino de perdición. Ya lo vimos en anteriores programas. Hay que tomar una decisión hoy. O estamos en el camino de Dios, o estamos en el camino de Satanás. ¿Vas a ir por la vida eterna o te vas a quedar con la muerte eterna? Y déjame decirte que la paciencia de Dios no es eterna. Esta paciencia que Dios tiene para nosotros, en algún momento se va a terminar. El tiempo de gracia, como se conoce, donde podemos tomar decisiones para salvación, para vida eterna, se va a terminar. Así como el arca se cerró y ninguna persona entró al arca, ¿cuál fue su destino? La muerte. Así también va a pasar con nosotros. Va a llegar un momento en que se va a terminar este tiempo de gracia. Y nuestro único destino va a ser la muerte. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿estás tomando la decisión por Cristo hoy? Que no te dé miedo. ¿Qué te da miedo? ¿El qué dirán? No, van a pensar que estoy loco. No, van a decir que estoy enfermo porque necesito de Dios. No, mis amigos se van a alejar de mí porque van a pensar que soy un débil por creer en Dios, por creer en esas cosas. Déjame decirte que si tus amigos se burlan de que vos crees en Dios, de la decisión que tomás, esos no son amigos. Esas personas no son tus amigos. ¿Vas a perder una vida eterna por el qué dirán? Y me gustaría cerrar con este versículo. Apocalipsis 22:12 dice: vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Había dicho de que Dios no tarda, Jesús no tarda su venida, porque los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Él son perfectos. Perfectos, Su camino es perfecto, su voluntad es perfecta, es buena en gran manera. Y ahora te pregunto, vos que me estás viendo ahí del otro lado, Jesús viene pronto. Esa promesa se mantiene, eso no hay duda. Él va a venir, es algo seguro, porque es su palabra. Y su palabra es una palabra de promesa, porque la cumple. Jesús viene pronto. Y Él va a estar dando una recompensa según sus obras. Te pregunto, tu vida, ¿qué obras estás haciendo? ¿Tu vida refleja que sos un seguidor de Cristo, que decidís por Él? Te pregunto, según tu vida, ¿qué recompensa vas a obtener?